amigos, bienvenidos a este documento audiovisual donde nos narra la historia de una de las instituciones más prestigiosas del municipio de Puerto Colombia, como es la Institución Educativa Comercial Francisco Javier Cisneros. Su nacimiento hasta su actual estado, donde intervienen protagonistas tales como docentes, estudiantes y personajes de la institución. Bienvenidos. Hoy he vuelto a mi pueblo, que fue Puerto Colombia. En la década de los años 60, en el municipio de Puerto Colombia se inicia un importante acontecimiento en el sector educativo. El señor Julio Vicente Maury Jiménez, con el apoyo de los señores Pedro González Salazar y Fernando Núñez Cantillo, gestaron y lograron materializar el funcionamiento del Instituto Práctico de Comercio Alternado en el nivel de básica secundaria en el año de 1961. Hoy, Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros. Este proyecto requería apoyo y colaboración de personas comprometidas con la sociedad. Es así como actores comunitarios, políticos y sociales se unen y participan activamente, como la señora Beatriz Elena Colina de Junco, primera tesorera de la Junta Directiva en aquel entonces Instituto Práctico de Comercio Alternado. Eso comenzó accidentalmente. Yo me encontré con Cecilia Campos de Maury, y que fue mi amiga porque estudiamos juntas en la Escuela de Comercio Moderno. Y entonces ella me comentaba que su marido, que era diputado, había presentado una ponencia y se la habían aprobado para abrir un colegio de secundaria aquí en Puerto Colombia. Pero que estaba en la lucha porque había muchos enemigos políticos que no querían, si no querían era para ellos, y entonces ese era un pugilato que tenían. Pero como la unión hacía la fuerza, ellos estaban buscando a todo dar, buscando gente que quisiera ayudarlos, que les colaborara, todas esas cosas. Entonces, que si yo no tenía, yo le dije, tú sabes que las niñas mías están chicas todavía, la una está de 5 y la otra está de 7 años. Pero yo tengo una cuñada que terminó la primaria y no ha podido entrar, entonces yo te la voy a preparar para que ella entre al colegio. O sea, así fue, le saqué los papeles, entonces esas inscripciones se hacían allá en la gobernación vieja, porque ya la gobernación ya era otra nueva. Entonces allá en la gobernación nueva, allá fue donde fueron las inscripciones. Todo el que se iba a inscribir tenía que ir allá. Entonces yo le inscribí. Luego vino la primera reunión y entonces ahí los primeros padres de familia que ya teníamos el personal inscrito asistimos. Entonces el señor Julio nos explicó que Puerto Colombia necesitaba un colegio y que teníamos que ayudarlo, teníamos que poner mucho empeño en que no se echara atrás eso, porque los políticos no querían acabar con eso que él había conseguido, pero que él no daba pie atrás, sino que había que luchar y tal y cual. Y ya nosotros, como ya teníamos también a los hijos pues inscritos, entonces teníamos que luchar. Y así comenzó. Entonces hacíamos rifas para tener fonditos, para hacer todas las cosas que necesitaran. Por lo menos el señor Julio, que era una persona pues demasiado influente en todas las cosas, porque él era una persona y además era muy dinámico. Entonces empezamos, lo que comenzamos la directiva fueron el señor Manuel de J. Ruiz, presidente, Julio Maury Jiménez, el de la ponencia, fue el secretario, Lucia Pantoja de Molinares, la vicepresidenta, y Beatriz Colina de Junco, la secretaria, la tesorera. Entonces ahí empezamos. Entonces, como ya estaba todo listo, Julio se consiguió unos profesores en Barranquilla, amigos de él, y se abrió el colegio en la terraza de la casa del señor González Salazar, que allí era donde llegaba la Astrileco a repartir la leche. Entonces el señor le cedió al señor Julio, por ser vecino, que ahí abrieran el colegio. Ahí se comenzó, los niños tirados en el suelo con su cuaderno y su lápiz tomando las notas de los profesores que este señor había traído. Entonces ahí comenzó. Después ya nosotros, con lo que habíamos recaudado y eso, alquilamos la casa del señor Bisbal, de un señor Bisbal, una casa que era de madera, de tambo.
Bueno, totalmente que una de esas casas no las alquilaron. Entonces nosotros con lo que recogíamos, entre las cuotas que recogíamos entre los padres de familia, pagábamos la mensualidad. Luego conseguimos un local más barato y nos trasladamos para el Hotel Puerto Colombia. Que lo que fue Hotel Puerto Colombia ya no era sino, ya eso estaba desocupado, entonces entramos ahí entró el colegio y todo. Después empezó la gente a criticar de que cómo era posible que una escuela de niñas iba a estar frente a un burdel, porque frente quedaba la casa de citas esa, el Caribe. Entonces ahí nos empezaron a querer echar atrás lo que ya veníamos adelantando. Entonces de ahí pasamos a la casa del señor Guerra, frente al campo. Antonio Guerra. Por cierto, me acuerdo que le pagábamos 30.000 pesos en esa época. Bueno, y de ahí del señor Guerra pasamos a la casa de la señora Bula. Y esa casa tuvimos nosotros ideas de comprarla, pero no conseguimos apoyo porque algunos de los padres de familia decían que sí, otros decían como que en todas partes hay los enemigos de la misma cosa. Entonces decían que ellos no iban a dar plata para que Julio Vicente fuera hacia Bogotá, porque como las diligencias del señor Julio Mauri las hacía en Bogotá primero allá y después venía acá y se hablaba con los políticos de turno, que eran sus amigos y todo. Inclusive que invitamos una vez al ¿cómo se llama? El gerente de la Remington. En Esperia. Entonces ahí se les dio un almuerzo y ellos nos regalaron las primeras 4 máquinas las primeras no, porque las primeras las regaló la gobernación de las máquinas viejas que ellos tenían, porque como ellos hicieron la gobernación nueva, todo era nuevo. Entonces nos dieron 2 máquinas marca Torpedo, que eran así. Y cuando le sacaban el rodillo caía por allá de lo largote que era, como sería. Daba risa ver esas máquinas. Después entonces la Remington, Julio nos las invitó, le hicimos, ya te digo, el almuerzo y todas esas cosas. Nos mandaron 4 máquinas nuevecitas. Y así, Julio hacía las gestiones y nosotros acá lo apoyamos como fuera, reuniendo la platica para venir para hacerles el agasajo a las personas. Después nos regalaron el laboratorio de química y farmacia, de química y física. Todas esas cosas las conseguíamos por las diligencias que el señor Mauri hacía. Y nosotros lo apoyábamos. El rector del colegio, entonces él buscó a Fernando Núñez Cantillo, que fue el primer rector que tuvo el colegio. Y él todos los años nosotros lo apoyamos para que fuera el consejo, así que teníamos ese puntal también ahí. Y así por el estilo, todo fue ayuda de todos los padres de familia. Ya luego, después que ya en el año, yo estuve en ese ajites, colaborando y todas esas cosas, hasta el año 69, que graduó la última de las hijas mías, porque después cuando ya terminaron la primaria, yo las matriculé a las 2. Primero graduó Leli, que es la esposa de Álvaro Ariza, y después fue la señora Enijunco, que vivía acá. Hasta ahí les cuento, hasta el 69. Claudia Mauri de Pantoja, egresada en el año de 1964 del Instituto Práctico de Comercio Alternado, nos habla de Julio Vicente Mauri Jiménez, su padre, quien fue el pionero de este importante proceso educativo. Julio Vicente Mauri Jiménez, fallecido, y quien era mi padre, gestó del año 1960 la creación del Instituto Práctico de Comercio. Debido a que sus hijas habían acabado primaria y no tenían para un bachillerato, y la situación económica en Puerto Colombia de muchas familias estaban en las mismas condiciones, ideó la creación de dicha institución. Habló con el profesor Fernando Núñez Cantillo,
quien estuvo en toda la gestión acompañado de mi padre, y en el año 1961 le aprobaron la creación de la institución. En el año 1961 se iniciaron las clases en la casa del señor, donde residía el señor Pedro González Salazar, ahora casa del señor Héctor Angulo. De ahí salimos hacia la casa de Tambo, al frente de la iglesia. Después salimos hacia la casa del señor Antonio Guerras. De ahí cogimos hacia el Hotel Puerto Colombia, ahora Pimo. Después de ahí cogimos para la casa de la señora Clarita Bula. Ahí donde terminamos ya el cuarto grado, y ahí fue donde nos graduamos, en la Esperia, donde vinieron los altos funcionarios de Barranquilla. Para ese entonces vino el gobernador, secretario de Educación departamental, asistieron las gestoras de todo el proceso. En una de esas la señora Beatriz Junco, Lucila Pantoja, Amparo Pantoja, y los profesores, y el principal eje, la persona quien era mi padre, Julio Vicente Mauri, el cual se sintió muy orgulloso de esa gestión que se dio, y ahora mismo es el gran colegio más importante que tiene Puerto Colombia. Micaela Matilde Viloria Vázquez, egresada del Instituto Práctico de Comercio Alternado en el año de 1964, nos habla brevemente del señor Fernando Núñez Cantillo, rector de aquella época. Mi nombre es Micaela Viloria Vázquez, soy egresada del Instituto Práctico de Comercio, hoy Francisco Javier Cisneros. Soy de la primera promoción, el 28 de noviembre de 1964. Mi rector fue el profesor Fernando Núñez Cantillo, un buen profesor, excelente, se destacó mucho con todos nosotros. Sus padres eran el señor Pedro Núñez y su mamá María Cantillo. Ellos residían en la calle Barranquilla. Te voy a contar una anécdota que me pasó con él. Resulta que nosotros en el tercer año estábamos aquí en el colegio, en la casa de los Bula, estábamos en formación y íbamos a izar la bandera, porque cada 3 meses sacaban el mejor puntaje y sacaba el primer puesto, izaba la bandera. Primero, segundo y tercer puesto. Ya estábamos en formación para eso, estaba el profesor Núñez. Y todo el mundo teníamos que estar en silencio, pero no sé qué pasó, qué hice yo, me reí o algo, no sé por qué cosa. Y el profesor, como era tan recto, tan enérgico, enseguida me dijo, ¿quién se está riendo? ¿Quién habló? Todo el mundo calladito, nadie decía nada, nadie se atrevía a decir nada. Y me miraron, entonces ya no tuve más remedio que salir al ruedo. El profe, yo fui, salga de la fila y me trae mañana a su papá, al acudiente. Yo, anda, pero si yo no hice nada, sino solamente porque me reí. Bueno, así fue, yo traje a mi papá y ya no pasó más nada. Eso fue una anécdota que lo recuerdo mucho, porque él fue una persona muy especial. Era muy rígido, ¿no? Muy, muy, muy rígido. Eucaris María Castro Ojeda, egresada del Instituto Práctico de Comercio Alternado en el año de 1964. Habla de la graduación y hace referencia a la disciplina educativa de la época. Bueno, cuando nosotros ingresamos, habíamos muchas personas que nos habíamos quedado, que nuestros padres no tenían facilidades para enviarnos a Barranquilla a estudiar. Entonces, cuando fundaron el Cisneros, que se oyó aquí en Puerto que no teníamos un colegio de bachillerato, entonces varias personas se pusieron de acuerdo, vayan y inscríbanse, no importa que tengan 20, 30 años y comiencen a hacer el bachillerato ahí.
Entonces resolvimos, yo fui una de las que ya yo tenía de 4 a 5 años, preciso, la fecha precisa no recuerdo, 4 o 5 años de estar en la casa que no había hecho nada, no había podido estudiar. ¿Ingresó entonces? Entonces ingresé al Instituto Práctico de Comercio. Sí, pero resulta que cuando uno ingresó al colegio casi todos éramos, no habían pequeñitos, sino todos los que ingresamos ya éramos mayor de edad. Mayor de edad de 15, 17, 18 y entonces ya nos sentimos todos y que ya no vamos a estar, porque uno pensaba eso, ay, ahora vamos a estar con los niñitos chiquitos. Claro, una cosa, el colegio... Llegó la época de graduarnos, la ceremonia fue en el Hotel Hesperia. Nosotros teníamos nuestro uniforme de diario, un uniforme de gala, sí, que se usaba en esa época. Esa disciplina era formidable, distinto a la época en que estamos viviendo ahora. Allá los profesores, lo que ellos decían, lo que uno hacía y todo se amoldaba, es decir, uno nunca lo suspendieron, nunca le llamaron la atención de que voy a llamar viene su papá o algo, porque no entra, todos éramos disciplinados. Carmen de la Asunción Castillo, egresada del Instituto Práctico de Comercio Alternado en el año de 1964, habla de las técnicas pedagógicas de la época y sobre los valores humanos. Me ha contado sus penas. Al comienzo sí dimos la mecanografía, por ejemplo, mecanografía, taquigrafía, que fue una de las principales asignaturas para el comercio, pero hoy en día ya la mecanografía desapareció y la taquigrafía igualmente. Ahora todo es a base de computador, todo es computarizado. Al igual, muchos profesores comentaban de que ya la mecanografía no tenía como que la importancia, pero fíjese que a base de la mecanografía está el teclado del computador. Sí, dábamos caligrafía, dábamos ortografía, dábamos urbanidad, que hoy en día ha desaparecido mucho y por lo consiguiente también muchos valores que no se tienen en cuenta. Los estudiantes, sobre todo, el respeto. Esa es una de la responsabilidad. Tantos valores que hoy en día casi no se practica. Lourdes Esther Díaz Castro, egresada del Instituto de Comercio Alternado en el año de 1964, manifiesta las incomodidades que vivieron para recibir sus clases. Me ha contado sus penas. Con mucho orgullo estudié en el Instituto Práctico de Comercio. En esa época no teníamos sede para estudiar y estudiamos en varias, hasta en la acera de las casas de allá de la plaza, en el parque, en la casa cuando eso fue el alcalde Pedro Salazar. David Alarcón, esposo de Clara Bula de Alarcón, propietaria de la casa denominada Villedit, quinta sede en donde funcionó el Instituto Práctico de Comercio Alternado, quien nos muestra la casa y nos cuenta un poco de su historia. Y su cruel abandono. Esta casa fue construida en el año 1932. Pues uno siente orgullo. Mariela Marimón Ornedo, egresada del Instituto Práctico de Comercio Alternado del año de 1964, en sus reminiscencias afloran sus emociones. ¿Qué siente en este momento cuando recuerda? Que ya pasaron 50 años de esa primera. Bueno,
que no sé por qué le cambiaron el nombre al colegio. Pero se siente mucha satisfacción en haber estudiado en un colegio tan importante, salir bien preparados. Claro. Quedaron muchas amistades. Bastante.